En este momento quiero invitar a nuestro pastor John Muñoz para que nos dé el mensaje de la palabra. Gracias, hermano. Buenos días, hermanos. Que Dios les bendiga. Que la gracia y la paz de nuestro Señor esté con ustedes hoy. Reciban un saludo de la Misión Bautista Reformada de Guatire. Deseamos que pronto puedan tener a su pastor en completa recuperación para que pueda seguir guiándoles en este peregrinaje, que no es otra cosa que crecer en conformidad a nuestro Señor Jesucristo, recordando que vendrá por una iglesia pronto, una iglesia santa, sin mancha y sin arruga. Vamos a comenzar orando antes de leer nuestro pasaje y luego estaremos explicando esta porción de las Escrituras, ¿sí? Oremos. Padre, gracias, Señor, por este nuevo día que nos regalas hoy, un día de descanso, de reposo, donde tu pueblo se reúne a adorarte, donde tu pueblo se reúne confiados de que tu Espíritu Santo, como buen maestro, nos guiará a las aguas de reposo que hay en tu palabra. Sabemos que no solo venimos a oír la palabra de Dios, sino que tú demandas de nosotros un culto inteligente, donde nuestra mente y nuestro corazón se involucren, pero también nuestra voluntad, para que al salir por esa puerta salgamos con una disposición renovada para tener una obediencia gozosa a lo que tú nos instruirás. Porque de nada sirve, Señor, que nos reunamos a oír tu palabra para luego echarla a un lado y desobedecerla. Pero tenemos confianza en que tú hoy aplicarás la palabra a nuestros corazones para seguir creciendo en conformidad a Cristo Jesús, nuestro gran Señor y Salvador. Amén. Hermanos, hablan sus Biblias en el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 42 al 47. Repito, Hechos capítulo 2, versículo 42 al 47. Leamos la escritura. Dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Versículo 43. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Hermanos, si nosotros preguntáramos hoy, o nos preguntáramos hoy, ¿qué es la iglesia? ¿Cómo la definiría usted? Creo que esta es una de las definiciones más importantes que nosotros debemos tener en cuenta, porque nosotros somos iglesia. Por lo tanto, definir la iglesia o entender lo que es la iglesia es determinante para todo lo que nosotros hacemos en nuestra vida. Permítame ponerle algún ejemplo, ¿verdad?
Si para mí o para usted la iglesia está determinada por lo que hace, entonces una definición de iglesia sería un conjunto de actividades, de reuniones semanales, de oraciones y un culto dominical. Entonces la definición de iglesia estaría determinada por lo que esa iglesia hace, ¿sí o no? Si por otro lado nosotros pensamos que la iglesia es lo que somos, entonces, aunque las actividades son importantes, más importante es el carácter y el ser de los que allí hacen iglesia. Permítame explicar esto de otra manera. La Biblia nos presenta múltiples ilustraciones de lo que una iglesia es. Por ejemplo, nos habla de que ella es el cuerpo de Cristo en 1 Corintios 12:27. Nos habla de que es un rebaño, por ejemplo, en Hechos 20:28. 1 Pedro 5:3 también. Nos habla que es el Israel de Dios, según Gálatas 6. En Efesios define la iglesia como una nueva humanidad. En Gálatas la define como una familia de la fe. En Efesios 2 como la familia de Dios. En Filipenses lo llama la verdadera circuncisión. En 1 de Timoteo es la casa de Dios. En 1 de Pedro 2:5 es la casa espiritual. En 1 de Corintios 3:16 es el templo de Dios. Pero también tenemos otras metáforas como un sacerdocio santo, una nación santa, un pueblo que le pertenece a Dios. Y por sobre todas esas, podríamos decir la esposa de Cristo, como lo vemos retratado en Efesios 5:25. Aquella a la que Cristo amó y dio su vida por ella. Si usted se da cuenta, aunque no tenemos un concepto como nos gustaría a nosotros, ¿verdad? Los latinos, iglesia es igual a o dos puntos, no tenemos una definición así. Tenemos una multitud de ilustraciones y metáforas que nos indican que la iglesia no es lo que hacemos, sino lo que somos. Que el asunto de la iglesia no es un conjunto de actividades, sino una relación entre quienes conforman esa iglesia. Y la mejor manera de definir esto es una familia. La iglesia es una familia. Y si nosotros hacemos muchas actividades y tenemos un conjunto bien importante de programas, pero no somos una familia, entonces nosotros no estamos siendo una iglesia. Estamos haciendo iglesia, pero no somos una iglesia. Una iglesia es una familia. Una familia es la familia de Dios. ¿Y cómo se comporta una familia, hermanos? Una familia se ve una vez por semana, un rato en la mañana solamente. O una familia tiene una vida que está interconectada en todo lo que esos miembros son. Bueno, este pasaje que acabamos de leer es maravilloso, porque Lucas nos está mostrando lo que está ocurriendo en la iglesia del primer siglo. Acaba de llegar el Pentecostés o el derramamiento del Espíritu Santo de una manera poderosa. Y el fruto de eso es esta iglesia que comienza a desarrollarse en Jerusalén. Por lo tanto, lo que hemos leído es el ideal de una iglesia. Y usted, vamos a ir revisando el pasaje juntos y se va a dar cuenta que la iglesia, aunque está haciendo algo, lo verdaderamente importante es lo que esa iglesia es en esencia. Entonces, básicamente, hoy vamos a aprender ¿cómo debo vivir yo mi vida de iglesia? Hermanos, nosotros somos evangélicos protestantes. Nosotros celebramos la Reforma, celebramos el mes de la Reforma, cantamos los himnos de Martín Lutero, pero todavía abrazamos el clericalismo católico romano.
Nuestra visión y definición de iglesia sigue siendo católica romana. Es institucionalista, pero pierde la esencia neotestamentaria de la iglesia, que es una verdadera familia. Y por eso tenemos gente en todas las iglesias que se conforman con ir el domingo a la iglesia y creen que ya por eso son iglesia. Pero quiero que revisemos nuestra vida a la luz de esta iglesia ideal. Y básicamente voy a presentarle 3 puntos o 4 puntos. Número 1, voy a mostrarle cómo la iglesia del primer siglo tenía una entrega devota en sus reuniones públicas. Número 2, voy a mostrarles cómo la santidad y el temor a Dios permeaba toda la vida de esa iglesia. Número 3, voy a demostrarles cómo había una unión voluntaria en cada miembro de esa iglesia. Y número 4, voy a mostrar cómo Dios bendecía a esa iglesia con crecimiento. A veces estamos preocupados porque nuestras iglesias no crecen. Deberíamos revisar internamente lo que está pasando, a ver por qué razón no crece. Dicho eso, quiero que vayamos entonces a nuestra primera parte del pasaje, en los versículos 42 y 43. Mire lo que había en la iglesia. Había una entrega devota. Lucas comienza esta parte del pasaje diciendo que ellos perseveraban. ¿Lo ve ahí en sus Biblias? Perseveraban. Bueno, esta palabra expresa la idea de una entrega continua a algo que se hace. Perseverar no es simplemente asistir a algo. Implica una actitud devota hacia aquello que se está asistiendo. El Nuevo Testamento, la concordancia del Nuevo Testamento traduce esta palabra estar siempre a disposición o permanecer fiel. Entonces, lo que tenemos aquí es una iglesia que era fiel, no una institución, no una organización. Sus miembros, ustedes, yo, perseveraban, eran fieles, tenían una actitud devota, tenían un compromiso aférrimo con la iglesia en la que ellos habían sembrado. Compromiso, compromiso y compromiso. ¿Hay compromiso en nuestras iglesias locales hoy? O permítame hacer la pregunta, yo recién los estoy conociendo. ¿Hay compromiso en ustedes? ¿O solamente esperamos el compromiso de los pastores, director de culto, o etcétera? O maestro de escuela dominical. Todos aquí perseveraban. Y la pregunta aquí es, ¿en qué perseveraban? Bueno, Lucas dice que lo primero, y esto es maravilloso, en lo que ellos perseveraban era en la doctrina de los apóstoles. ¿Ves? En la doctrina de los apóstoles. Mire, en aquella época había muchas formas de enseñanza, había muy buenos maestros. Teníamos las enseñanzas tipo querigma, tal vez mi hermano sabe mejor de eso que yo, la enseñanza tipo homilía también. Pero aquí Lucas dice que ellos perseveraban en un tipo particular de enseñanza, que es la instrucción que se aplica a la vida. Es decir, ellos no solamente venían a escuchar la palabra, ellos estaban interesados en agarrar esa palabra y aplicarla a todas las áreas de su vida. La enseñanza de los apóstoles no era un mero catecismo o unas doctrinas básicas. Ellos enseñaban que el evangelio de Jesucristo tenía implicaciones en la vida. Permítame preguntarle a usted esta mañana, ¿cuán comprometido está usted con que el evangelio gobierne su vida de esa puerta para afuera? Eso es iglesia. Iglesia no es venir acá a escuchar un sermón e irme a casa. Iglesia es un compromiso ferviente con el evangelio de Jesucristo de manera que afecte todas las áreas de mi vida. Si aquí hay una maestra, si aquí hay un hombre de negocio, si aquí hay un empleado, si aquí hay un anciano o una anciana, todos tienen que tener el interés porque el evangelio gobierne su vida. Eso es iglesia. Entonces no es tanto lo que hacemos, es lo que somos. ¿Eso está ocurriendo en su vida, hermanos? Hay un compromiso con la enseñanza. Ojo, no es llegar temprano a la escuela dominical. Usted tiene que hacer eso. Es que al salir por esa puerta, su vida es una carta abierta del evangelio.
En lo segundo en que ellos estaban comprometidos era en el compañerismo fraternal. Mire lo que dice Lucas, en la comunión los unos con los otros. Esa palabra comunión siempre implica compañerismo espiritual. Es decir, el término implica que aquí había un compañerismo que nace por la salvación en Cristo, entre hermanos, personas que poseen el Espíritu Santo y por lo tanto tienen una comunión en Cristo a través del Espíritu de Cristo. Había compañerismo. Y como usted lo va a ver más adelante, el compañerismo no estaba limitado solo a los miércoles por la tarde y a los domingos. ¿Sí? No estaba limitado solo a eso. Vuelvo y digo, nosotros somos iglesia. Preste atención, aquí. Nosotros somos iglesia, no hacemos iglesia. Es decir, yo no puedo salir por la puerta, quitarme la chaqueta y decir, ya dejé de ser iglesia, ahora soy un ciudadano más, un vecino de aquel barrio, de aquella comunidad. Soy iglesia. El compañerismo permea mi vida entera. El ser hospitalario es parte de lo que somos. Nos visitamos unos a otros. Tenemos grupos pequeños para orar los unos por los otros, o deberíamos trabajar en función de eso. Había un compañerismo fraternal. En lo otro en lo que había compañerismo es en el partimiento del pan o en la cena del Señor. ¿Cuánto tiempo tenía Jesús de haber resucitado y de haber muerto? No mucho, no más de 60, 70 días. Vamos a ponerle un trimestre. Y sin embargo ellos continuamente celebraban la cena del Señor para tener fraternidad con Cristo. El evento más importante de la historia, que era la muerte de Cristo y la resurrección, estaba en sus corazones y en sus mentes, inflamado continuamente porque partían el pan, porque compartían y recordaban la resurrección de Cristo. Había una realidad clara de lo que su Señor había hecho por ellos. Y ellos amaban a Cristo. Porque recuérdese, mis amados, que cuando nosotros celebramos el pan, nosotros no solamente estamos conmemorando algo que se hizo, estamos recordando a quien lo hizo. Por eso Él dijo, haced esto en memoria ¿de quién? De mí. Haced esto en memoria de mí. No es recordando lo que hice, no, es en memoria mía. Entonces yo estaré con ustedes cada vez que ustedes partan este pan. Esa iglesia estaba saturada de Cristo. ¿En dónde más había compañerismo? Lucas dice que lo había en las oraciones. Porque una iglesia que no ora, que no está unida en oración, no va a poder prevalecer en ningún otro tipo de unidad. Ellos oraban. Y mire lo que dice Lucas, en las oraciones. No es que cada quien oraba por su lado, eso está bien. Aquí había un grupo de oraciones particulares que la iglesia conocía y ellos oraban en función de esas oraciones. ¿Cuántos de nosotros tenemos la agenda de oración de nuestra iglesia y oramos en nuestra casa con nuestras esposas e hijos, con nuestros nietos? ¿Dónde está la carga por la iglesia y por las necesidades de la iglesia? Debemos orar. Ellos prevalecían en las oraciones. Eso significa que había un momento específico con unas oraciones específicas que ellos estaban llevando a cabo. La iglesia debe involucrarse en oración. Es triste, pero es una realidad que debemos mencionar, que los cultos más olvidados o las reuniones menos concurridas en nuestras iglesias son precisamente las reuniones de oración. Pero una iglesia saludable ora unida. Y aquí tenemos una iglesia saturada de Cristo, lo acaba de ver. Las enseñanzas de los apóstoles basadas en Cristo. El compañerismo a través del Espíritu de Cristo. La oración o el pan que se comía era celebrando la resurrección de Cristo. Y las oraciones en el nombre de Cristo. Cristo gobernaba toda la actividad de la iglesia. ¿Qué más había en esa iglesia? Bueno, vamos a nuestro segundo punto. Había santidad. Mire lo que dice. Y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales serán hechas por los apóstoles. Sobrevino temor. Un temor súbito se apoderó de ellos.
Pero no solamente en el culto del domingo en la mañana, en su vida entera. Voy a volver a leer. Y sobrevino temor a toda persona. Algunas traducciones, en vez de persona, usan la palabra vida, porque el original griego allí es suje, que implica vida. Es decir, ellos no fingían temor de Dios en la iglesia y el resto de su vida vivían como si no fueran hijos de Dios. No, toda la vida de estos hombres y mujeres estaba marcada por una vida santa. Había temor reverente a la persona de Dios. Nosotros a veces llegamos a nuestras iglesias y tenemos un comportamiento único en ese lugar. Nos ponemos modo iglesia. Usamos un tipo de lenguaje, usamos un tipo de vestimenta, usamos un tipo de conversación, porque esperamos un tipo de conducta en ese lugar. Yo no estoy en contra del comportamiento en algún lugar en particular, pero cuando eso está movido por la hipocresía, tenemos problemas. Nosotros debemos vivir en el temor de Dios todos los días de nuestra vida. Eso fue lo que produjo el Espíritu Santo en esta iglesia. ¿Vive usted en el temor de Dios todos los días? ¿Su vecino puede dar testimonio de esto? ¿Podemos tocarle la puerta a su vecino y preguntarle si usted vive en el temor de Dios? Cuando pasamos por su casa en la tarde, escuchamos gritos, discusiones y peleas como si hubiera un tigre allá adentro, o escuchamos adoraciones como si Sión estuviera en su casa. Dígalo, responda la pregunta, por lo menos en su corazón. ¿Estamos haciendo iglesia o somos iglesia? Porque esto que está aquí en mi Biblia y en su Biblia nos está llamando la atención hoy, nos está diciendo: iglesia es lo que somos, no lo que hacemos. Temor, santidad, porque donde está Dios hay un temor reverente. Por cierto, permítame explicarle algo aquí. Esa expresión, sobrevino temor, significa que el temor llegó y se mantuvo de manera continua. No fueron episodios de temor. Un temor hoy, mañana no, un poco sí, un poco no. La vida de estos hombres y de estas mujeres se caracterizaban por el temor. Hermanos, anhelemos tener una vida en el temor de Dios. Porque si usted ha observado su corazón, usted se dará cuenta que nosotros tendemos a profanar lo santo. Hermanos, Lucas nos acaba de mostrar entonces una iglesia donde el temor invadió la mente, desbordó el corazón y se expresó con exuberancia en todo lo que ellos hacían a lo largo de su vida. Usted debe ser santo en su trabajo. Usted debe ser santo en su matrimonio. Jovencito, tú debes ser santo en tu escuela, en tu universidad, en el bus, donde quiera que vayamos, porque somos iglesia. No nos conformemos con hacer iglesia. ¿Qué más había? Y voy a llegar al punto que me encanta. Había unidad voluntaria. Porque cuando hablamos de iglesia al principio, en la introducción, hablamos de que somos una familia. Una familia permanece unida. Había un sentido de unidad que nosotros debemos replicar. Primero, había unidad porque compartían un mismo lugar. Mire lo que dice el versículo 44. Todos los que habían creído estaban juntos. ¿Cuándo? Siempre. ¿Cuántos? Todos. ¿Sí? No, aquí o en la mayoría de las iglesias están juntos pastores, diáconos, maestros y el resto de la grey solo se ven los domingos. Bien, yo veo en mi Biblia algo diferente. Ellos siempre estaban todos
juntos. Pues si yo estoy buscando una iglesia, yo debo entender lo que estoy buscando y lo que Dios espera de mí una vez que yo forme parte de esa iglesia. La unidad caracteriza a la iglesia del Nuevo Testamento. Hay una fotografía hermosa de la unidad en la iglesia. ¿Quiere que se la describa? Mire esto, ellos siempre estaban unidos. Algunos de ellos trabajaron juntos, incluso vivieron juntos. Por ejemplo, Pablo y Aquilas. Ellos vivían juntos y tuvieron en un tiempo un mismo negocio. Habían gente unida en el Nuevo Testamento como Andrónico y Junías. Ellos eran parientes y compañeros de prisión de Pablo. Aún ni la cárcel separó esa unidad. Pero también tenemos hombres como Amplías, querido hermano en el Señor. Tenemos el ejemplo de Urbano, que era un gran colaborador en Cristo. ¿Qué hablar del querido Estaquis y Apeles, que eran hombres aprobados por Dios? ¿Y qué tal todos los de la casa de Aristóbulo, los de la casa de Narciso, Trifena, Trifosa, todas obreras en el Señor? ¿Qué hablar de la hermana Pérsida, que trabajaba mucho para el Señor, al igual que Rufo, su madre, Asíncrito, Flegonte, Hermes, Pétrobas, Filólogo, Julia? Todos ellos eran amigos, eran familias que se convirtieron juntas y se amaban juntas y servían juntas. Eran amigos, eran hermanos, eran una comunidad honesta, llena de integridad, llena de santidad. Nosotros hoy nos conformamos con vernos en el culto el domingo. No solamente estaban juntos en todo. Oiga, si usted lee la historia, usted se recordará que para este momento la iglesia ya avanzaba a las 15,000 o 20,000 personas. Si lees Hechos 1, te darías cuenta que la mayoría hablaba más de 15 idiomas distintos. O sea, habían lenguas diferentes idiomas, y estaban divididos en todo el Palestina de aquel entonces. Entonces tenemos una diversidad, una multitud de personas, y sin embargo ellos permanecían unidos. Nosotros somos una comunidad, casi todos somos de Guarenas, y no podemos permanecer unidos. Que el Espíritu Santo de Dios nos ayude, porque te voy a decir algo: el verdadero gozo, el verdadero placer, la verdadera felicidad está en una iglesia unida. Además, no solamente estaban juntos, sino que compartían todas las cosas. Lucas dice que tenían en común todas las cosas. La tenían en común. Y Lucas nos muestra un ejemplo y dice, bueno, ellos agarraban, vendían sus propiedades y sus bienes y las repartían según la necesidad de cada uno. Eso es lo que ellos hacían. Nadie está diciendo que salgamos a vender todo lo que tenemos y lo traigamos aquí. Ellos hicieron eso. Los apóstoles no mandaron a hacer eso. Jesús no mandó a hacer eso. Pero la unidad en ellos fue tan fuerte que halló su expresión más elevada en compartir los bienes. Y yo te voy a decir aquí dos principios que nos van a ayudar para nosotros también fomentar este tipo de unidad. Número uno, dar voluntariamente, porque los apóstoles nunca pidieron que esto se hiciera. Habían otras comunidades como los esenios, que eran las comunidades del mal muerto. Ellos obligaban a la gente de su comunidad a venderlo todo y a entregarlo, pero aquí eso no está ocurriendo. Esto fue espontáneo. Ellos daban voluntariamente, ellos daban con alegría de corazón. Pablo más adelante articulará esto de una mejor manera, pero aquí la idea es esto: den voluntariamente con gozo. Ese es el primer principio. Y el segundo principio es: la gente importa más que las cosas. Que esos dos principios regulen nuestra unidad en la iglesia. Demos voluntariamente para satisfacer y ayudar en las necesidades de nuestros hermanos, y recordemos, la gente es más importante que las cosas. Leen su Biblia más tarde en su casa, por ejemplo, Filipenses 2:4, Primera de Juan 3:17, y ahí usted va a ver Segunda de Corintios 9:7, lo que le estoy hablando. Pero ahí tienes estos dos principios. La gente importa más que las cosas. Y podríamos expresar esto más allá aún.
la gente importa más que nuestros programas en la iglesia. La gente importa más que los programas de nuestra iglesia. Nuestros programas están para servirle a la iglesia, no la iglesia a nuestros programas. Recuerden, iglesia es lo que somos y no lo que hacemos. Compartían el mismo propósito y los mismos afectos. Miren la unidad de esta iglesia. Primero, estaban siempre juntos, en todo lugar, en todo tiempo. Número 2, compartían sus bienes materiales con alegría, corazón, de manera espontánea. Y número 3, compartían el mismo propósito y los mismos afectos. Mire lo que dice Lucas: y perseverando unánime cada día en el templo. Tenían unanimidad, que es diferente a unidad. Mira dónde nos está llevando Lucas. Ellos están juntos, ¿verdad? Después nos dice, pero no es solo estar juntos, ellos estaban unidos. Pero no solamente es estar unidos, ahora ellos están unánimes. La palabra unanimidad significa unidad de mente y de propósito. Todos tenían el mismo propósito de glorificar a Dios con sus vidas. Mire, óigame, la gente viene a nuestras iglesias por un montón de razones. Seamos sinceros, hay gente que viene a la iglesia buscando consejería, hay gente que viene a la iglesia buscando medicinas, hay gente que viene buscando a la iglesia amigos, socios, parejas, negocios, comida, un montón de cosas. Pero la verdadera iglesia que se mantiene unida, todos sus miembros tienen un mismo propósito. El propósito primario es entregar sus vidas para glorificar a Dios. Es decir, yo vengo a la iglesia a servir a mi Dios y no a servirme de la iglesia. Y nosotros tenemos que preguntarle eso a la gente que nos visita a nuestras iglesias. ¿Para qué quieres estar aquí? ¿Cuál es el motivo que te trae a este lugar? Nosotros no somos una sociedad de servicios espirituales de la comunidad. Nosotros somos la iglesia, la familia de Dios. Venimos a abrir nuestro corazón y amarnos los unos a los otros para que el mundo sepa que Cristo vino. ¿Hay ese compromiso en cada uno de nosotros? ¿Está renovado realmente? ¿Su vida privada y pública demuestran que usted es iglesia o usted solo hace iglesia? Ellos tenían un mismo propósito: glorificar a Dios. Pero ¿sabes qué más tenían en común? Los afectos más sublimes, las experiencias más nobles del alma, la compartían. La sencillez y la alegría. Miren, partían el pan en las casas y comían juntos con alegría y sencillez de corazón. La iglesia que estamos viendo hoy era una iglesia feliz. Hermanos, ¿por qué muchas veces nosotros nunca tenemos tiempo para hacer iglesia? Para hacer las cosas que también tenemos que hacer como iglesia. Porque estamos trabajando allá afuera, tratando de mejorar nuestra calidad de vida, buscando cosas que muchas de ellas no necesitamos. Creo que una buena manera de definir esto es diciendo, cada quien está buscando su felicidad y se las está arreglando como pueda. El Espíritu de Dios a través de la pluma de Lucas nos dice hoy, no es solo allá afuera, es unido aquí adentro. La iglesia es la fuente de la alegría y de la sencillez de la vida. Los sentimientos más nobles los compartían ellos. La alegría, el contentamiento, el gozo. Eran ricos, porque un rico no es el que más tiene, un rico es el que menos necesita. Lucas dice que esto produjo, porque esto que acabamos de oír
es espectacular. Esto es un espectáculo. ¿Quién no quisiera ver una iglesia así en su comunidad? ¿Quién? Esto es un espectáculo. Es como si un pedazo de la eternidad se incrusta en el tiempo y dice, así Dios quiere que luzca la humanidad, como esta familia de Guarenas. Y dice Lucas que ellos encontraron favor con todo el pueblo. La gente estaba asombrada y maravillada de lo que ahí estaba ocurriendo, porque ellos vivían, porque ellos eran iglesia. Y en el versículo 47, y con eso termino, se nos presenta nada más y nada menos que lo que el Señor entrega como resultado. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. O como lo dice otras versiones como la Biblia textual, la NBI, la NTV, etc. El Señor iba añadiendo los que iban siendo salvos. Aunque había más de 15,000 personas, el Señor Jesús no estaba interesado en llenar un auditorio con un montón de gente que venga por la puerta buscando lo que se le antoja. Él añadía los que iban siendo salvos. Nosotros debemos preocuparnos como comunidad que los que se nos están añadiendo sean verdaderamente salvos. Y no están aquí buscando muchas otras cosas. Nosotros podemos servir, nosotros podemos servir a nuestra comunidad, debemos servir a nuestra comunidad, porque nosotros somos el brazo de la misericordia de Dios en la comunidad. Debemos hacerlo. Pero eso no significa que vamos a llenar a nuestras iglesias de cualquier clase de personas. Nosotros queremos llenar a nuestra iglesia de gente que Dios está añadiendo porque están siendo salvos. Entonces, una buena pregunta para mí es, ¿soy salvo? Si digo que sí soy salvo, ¿cómo sé que soy salvo? ¿Cómo puede demostrar mi vida que Dios fue el que me añadió a esta iglesia? Hermanos, si nosotros hacemos el trabajo de ser iglesia, Dios se encargará de añadir los que tienen que añadir. Hermanos, permítame darles algunas palabras de conclusión. Número 1, no quise traerle un montón de lista de cosas que tiene que hacer porque eso contradeciría la introducción de mi sermón. De hecho, lo que usted acaba de ver es imposible hacerlo en la carne porque nosotros somos propicios a hacer lo opuesto. Nosotros somos propicios al individualismo, no a la unanimidad. Nosotros somos propicios al egoísmo, no al dar desinteresadamente. Nosotros somos propicios a valorar más las cosas que a la gente, no al revés. Por lo tanto, lo que está pasando aquí en el libro de los Hechos es la obra del Espíritu Santo de Dios en esa iglesia. Y eso es lo que debemos anhelar. No un montón de reglas humanas, es buscar la gracia transformadora para que esta comunidad luzca como Cristo quiere que luzca. ¿Se está entendiendo eso? Quiero dejarlo muy, muy claro, porque si no usted habrá recibido un mensaje legalista. Pero no es lo que queremos, es buscar la gracia transformadora y vivificante a través del Evangelio aplicado por el Espíritu Santo de Dios a su corazón, que lo renueve y lo transforme y haga de esta iglesia lo que Dios siempre quiso que fuera. Una iglesia saludable, una iglesia sana, que siga creciendo en la gracia de Dios. Lo otro que le quiero decir, amado, aquí no había gente perezosa. Aquí todos estaban trabajando. Somos católicos romanos más de lo que nosotros queremos admitir. Perdón. Aquí tenemos a los apóstoles que eran los líderes de la organización de la iglesia, dedicados a la oración y al estudio de las Sagradas Escrituras y a la enseñanza. ¿Sí o no? Y el resto del pueblo, ¿qué estaba haciendo? Cuidándose,
supliendo las necesidades de los unos a los otros. Una iglesia vibrante, transformada por el Evangelio, tiene a los líderes orando, estudiando, enseñando y aplicando la palabra de Dios, mientras que el resto del pueblo está haciendo ministerio los unos a los otros. Se están edificando, se están amando, se están consolando, se están instruyendo, se están aconsejando, están cuidando sus cuerpos, porque la iglesia del Señor funciona así. La cuida, Dios la cuida espiritualmente a través de los pastores y la cuida físicamente a través de este ministerio de los unos a los otros. Mis hermanos, oren mucho para que el Señor siga transformando su iglesia. Y como dice aquel lema, siempre reformanda, porque la iglesia del Señor siempre se está reformando. Oremos. Gracias, amado Padre, por tu palabra, por permitirnos ver un poco más allá del velo hoy y acercarnos a esa primera comunidad santa, esa iglesia saturada del Espíritu Santo, llena de poder, con el Evangelio vibrando en sus corazones y transformando todo lo que ellos eran y por lo tanto todo lo que ellos hacían. Mi oración, Señor, por esta iglesia es que tú sigas bendiciéndola, que les abras los tesoros de la palabra de Dios, para que ellos recuerden que la iglesia es lo que somos y somos una familia, la familia de Dios. Gracias por los programas de nuestra iglesia, gracias por las actividades, pero todas ellas simplemente sirven a lo que somos. Somos una familia. Ayúdanos a direccionar nuestros esfuerzos para ser más intencionales en perseguir el propósito de la unidad. Que no seamos domingueros, clericalistas, sino que todos sirvamos en nuestra iglesia. Que los líderes de esta iglesia se dediquen a la oración y al estudio serio de la palabra de Dios, mientras que el pueblo se suple entre ellos, se cuidan, se exhortan, se aman, se visitan y cuidan de sus cuerpos también. Gracias, Señor, por esta ocasión. Recibe toda la gloria y toda la honra. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, hermanos.